me pidió el favor de que les grabara. Y si me lo pueden mandar, por favor, después de la grabación, Gustavito, para reenviarla. Ok, listo, ya está grabando. Ay, sí, qué bueno. Ok, perfecto. Entonces estamos en el capítulo 3, Lucía, de Éxodo. Y estamos, ya leímos del 1 al 6 y estamos ahí en ese contexto analizando de cómo Moisés, después de que huye hacia la tierra de Madián por haber matado a otro ser humano, huyendo de Dios, él llega y ya nos informó Dios que han pasado 40 años después de ese evento de que mató a ese egipcio. Y luego él va pastoreando las ovejas y llega a ese monte de Horeb. Y dice que se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahora, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. O sea que algo, digamos, que pasa en las zonas desérticas, pues que hay mucho, por la sequedad hay muchos chamizos y por el calor del sol se prende, pero se apagan inmediatamente o duran un momento y se apagan. Pero lo que llama la atención aquí a Moisés es que no, la zarza queda completa y no se quema. Entonces eso es lo que les llama la atención. O sea, y ahí, de acuerdo con lo que está pasando, y él se acerca para mirar a ver por qué razón no se consume. Dice que cuando se acercó en el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él responde: heme aquí. Y ya hemos analizado esa respuesta de heme aquí. Y pues el único que puede responder eso es Dios a Dios, porque ¿quién busca a quién? Y él está buscando pues al que está dentro de Moisés, con la finalidad de regresar a ese Hijo de Dios a la comunión. Leímos allá Santiago capítulo 5, 19 y 20, donde nos muestra la manera como ellos están se les fue la luz a mi familia. Wow. Entonces, se le está acercando a Dios y Dios le dice que no se acerque y lo llama: Moisés, Moisés. Y la respuesta es heme aquí. Si la comparamos con el llamado que Dios hace a Adán, allá en Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10, para mirar la respuesta. Génesis 3, 9 y 10. Génesis 3. 9 y 10. Sí. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Notamos la diferencia. Adán está muerto, es decir, perdió la vida, o sea, Dios lo sacó de la vida de él, y cuando lo llama, no,
no le contesta lo que Dios le está preguntando. ¿Dónde estás? Y el que contesta es el que está adentro para enseñarnos cómo quedó esa imagen y esa semejanza que está dentro de Adán. Quedó con miedo, asustada, quedó escondido y con la respuesta nos muestra que no tiene ninguna información ni ningún conocimiento de Dios. Mientras que aquí, cuando contesta M aquí, el M pues es una palabra abstracta que solamente es aplicada a Dios en el sentido espiritual de relación. Y como Dios es un ser espiritual, por eso el que está dentro está contestando. El M aquí es del justo que está en limitación. Y el aquí, pues es la posición geográfica porque está en un cuerpo físico. Y es participativa a Moisés con la finalidad de regresarlo a la comunión. Y luego, de acuerdo con Santiago 5, 19 y 20, que eso es el trabajo de ellos cuando se extravía de la verdad, va por un camino errado y está en muerte, pero si regresa, dice que salvará de muerte a un alma, o sea, si regresa tiene vida, o sea, tiene la comunión ya. Ahí está entonces el camino, la verdad y la vida, de nuevo en comunión, indicando que Dios con Dios está en comunión ahí y participativa a Moisés. Luego le dice que se quite el calzado, porque dice que ese lugar en el cual está santo es. Ahora, que pues es algo físico, pero espiritualmente, ¿qué podría representar? No que haya lugares terrestres más santos que otros. Ese lugar es santo porque el que está ahí es Dios. Y por la visual, en el sentido que coloca la tierra y los pies, es decir, tienen que estar como desnudos, sin ninguna protección, en el sentido de que la santidad de Dios dentro, pues es solamente entre Dios y Dios. En este caso es ese ángel de Jehová que lo está buscando y el que está habitando en limitación, y la habitación de ellos es completamente santa y perfecta, y no, la humanidad no cabe ahí absolutamente para nada, porque realmente lo complementa Dios en el siguiente versículo, cuando se le identifica: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, o sea, Dios de la historia. Ahí está como ratificando esa comunión de Dios con Dios. Y Moisés dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y desde luego es la participación de lo que le está pasando a ese justo, porque él también está regresando a la comunión. Y ya nos ha mencionado Dios que ese justo en limitación no sale más adelante de la madurez en la cual está el participante hijo de Dios. Entonces, ese cubrimiento es de adentro, espiritual, en el sentido de que no se puede mirar a Dios
en plenitud y él está en limitación, porque está pasando una vida terrenal participándosela a ese hijo de Dios. Y el hecho de no mirar a Dios, ¿qué implica? ¿Qué fue lo que, por mano de la decisión del Hijo de Dios, fue el que mató a ese otro humano? Y él tenía que morir. Y por eso ese miedo de mirar a Dios, en el sentido de que la paga del pecado es la muerte, más con lo que había hecho. Entonces, sigamos leyendo, por favor, del versículo 7 al versículo 12. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel han venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bueno, gracias. En el versículo 7, Dios nos da su verdad en cuanto a lo que Él ve, lo que Él oye y lo que Él sabe, lo que Él conoce. Dice que ha visto la aflicción de su pueblo, que está en Egipto, ha oído su clamor a causa de sus exactores. Ese clamor esa causa es del que está habitando y andando en cada creyente ahí en el pueblo, y la causa es la esclavitud en el pecado, que se manifiesta por la esclavitud física, y gritan de dolor, pero el dolor original es porque están esclavos de Satanás ahí, enlazados. Esa es la esclavitud real. La física, pues, desde luego lo visual se ve terrible, pero lo terrible es lo que está ahí dentro de cada hijo de Dios en esclavitud en el pecado. Porque está el que está habitando, aunque está ese espíritu dormido, de todas maneras, esa decisión del Hijo de Dios afecta al que está dentro. Y por eso ese clamor, porque ¿cómo es posible que él esté participando su vida, viviendo su vida, y en vez de él participar, sí, su sufrimiento y todo, no dejante el Hijo de Dios le aflige más con el pecado? Porque el que está regresando al pecado, y el pecado está en la humanidad por decisión personal, pero está afligiendo a ese justo más de lo que debería de estar, de lo que debería estar sufriendo. Y por eso el clamor es del justo, que es el que escucha. La causa, la esclavitud en el pecado. Y él conoce las angustias, pero las angustias no de la humanidad, porque nunca, digamos, aunque la escritura física está relatada, enfocada en la humanidad,
la interpretación no es por la letra, sino por el espíritu. Así es de que la decisión que toma Dios en el versículo 8 es: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Ahora, ese he descendido. Pregunta. Vale. Ese clamor, ese grito que son de ellos, pero Dios no le había dicho a Abraham, que eso fue mucho tiempo antes de Moisés, que iban a estar esclavos por 400 años. O sea que el grito fue en el momento exacto de él con él. Sí, tal como O sea, nos... mi Dale. pregunta es, el grito no era porque, bueno, ya lo explicaste, no, nada que ver con la humanidad, pero el grito pasaron, o sea, me imagino gritando 100 años, pasan 100 años, gritan, pasan 100 años, o sea, vive 400 años gritando por la libertad, o era que llegó al momento y ahí clamó, porque el que clama es él con él. Sí. Y ahí Dios El que cumplió. está correcto, el que está correcto. Dale, si vas a añadir más, dale. No, ya era Bueno, eso, que él estaba bien. cumpliendo Dios de lo que le había dicho a Abraham, que son 400 años y iban a estar esclavos. Sí, pero lo que está diciéndole Dios a Abraham está desarrollando la historia que fue hecha en 6 días. Y el que está habitando, pues en limitación, no sabe absolutamente nada que va a pasar. Él no sabe que, bueno, faltan 100 años para comenzar a clamar. De ninguna manera. Muy bien. Qué Se cosa. está desarrollando la historia tal cual, porque la ayuda idónea es el que lo está guiando. Pero Claro. ahí queda suspendida la ayuda idónea porque hay una separación de la comunión, entonces queda sin comunión, queda sin palabra de Dios. Entonces, es decir, es llevado a una esclavitud doble, es decir, separado de la comunión, porque ese espíritu se duerme, pero hay un clamor ahí todo el tiempo, porque del que está ahí adentro, desde luego, y la situación, porque Dios sabe que faltan todavía, no es que, no, le falta todavía tiempo, espérese, porque es que no tiene ni idea, es decir, el que está dentro de nosotros tampoco, el Espíritu Santo tiene ni idea de qué va a pasar. La angustia es de Él cuando estamos pasando por alguna situación y todo eso que sale por la humanidad es la angustia de Él, porque Él tampoco sabe y está dependiendo de la ayuda idónea para que le marque el siguiente paso. Y de igualmente el Hijo de Dios tiene que esperar, depender también en esa permanencia del paso del que está adentro. Wow. Wow. En Génesis capítulo 11, en el versículo en otro juicio de Dios. 11, vamos a leer del 1 al 8. Lee, Robert, en tu versión, a ver cómo es. Okay. Cuando la gente se fue hacia el este, encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir. En aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma, así que se dijeron los unos a los otros: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y nos acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y empezaron a construir. En lugar de piedras, usaron ladrillos que ellos mismos hicieron. Y en lugar de mezcla, usaron brea. Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo: como son
un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya ha comenzado a hacer esto y ha comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se pueda entender. Y desde ese lugar Dios los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse. Por eso la ciudad se llama Babel. Muy bien, gracias. Aquí en esta historia, que es el juicio también, pero es para los hijos de los hombres. La palabra descendió en el versículo 5, que sí, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es decir, enseñándonos que él no toma las decisiones desde lejos, sino está en todas partes. Pero gramaticalmente nos ayuda a entender que él se cerciora primero de lo que están haciendo, aunque está enterado. Pero esos términos que usa es para ayudarnos a conocerlo, que cuando él desciende, usa ese término es para hacer juicio. Y es el mismo término que está usando aquí en Éxodo 3. He descendido para librarlos de manos de los egipcios. O sea, están en juicio y entonces ahora ese descenso, en el sentido que aquí son creyentes, dice para librarlos de mano de los egipcios, físicamente, pero realmente es sacarlos del pecado y llevarlos a la comunión. Eso es lo espiritual, que físicamente se describe por sacarlos de allá de esa tierra y llevarlos a otra tierra. Y dice el 9 que el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Sí? Descripción física. Pero la opresión y la esclavitud es de Satanás enlazados. Y es espiritual. La respuesta de Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora, esa respuesta en ese diálogo, pues es realmente entre Dios y Dios. Porque el que le dice que vaya, pero el que está respondiendo es el que está dentro de Moisés, ese justo en limitación. Está diciendo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora, ¿qué significa esta expresión? Porque si nos vamos a Moisés, pues podemos, por lo físico, podemos entender algo. Pero si es espiritual, Dios se va a encargar de ayudarnos a entender, porque el que está diciendo eso es el que está dentro. Y ahí nos muestra la limitación en la cual está. Pero No, porque Dios, dime. le estaba enseñando bien en ese momento. O sea, sale de la boca quién soy yo. Ahí está el que está dentro de Moisés, pero él está preguntando eso a Moisés. O sea, es como si Moisés se pregunta quién soy yo, pero es como Dios le está enseñando a él que no es él el que va a ir. Sí, correcto. Pero Moisés ahí es el que contesta, o él es el participante que por la boca de él es que sale esa respuesta. Para mí es el justo que está hablando ahí. Correcto. Y se la participa y sale claro, por la boca de Moisés. Exacto, pero el decir quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto es primero reconociendo que él no está en plenitud, sino en limitación. Y en esa limitación en la que está es lo que manifiesta eso.
Y como Muy va bien. creciendo espiritualmente ese justo, hasta el modelo perfecto que ya nos presentó, que es ese Jesús, ¿no es cierto? Cristo. Es ese, conociendo, reconoce que está en limitación, que no, ¿cómo puede hacer eso él? Ok. Teniendo como referencia que ya sabía que él iba a ser el libertador, el de adentro. Eso es, digamos, como el paralelo que Dios nos quiere hacer. Y seguimos leyendo del versículo 13 al versículo 15 para ver ese diálogo, cómo continúa ahí. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y él respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¡Fua! ¡Qué orden, eh! Muy bien. Pero entonces en ese diálogo, ¿qué pasó con lo que sabía, con lo que Dios le había revelado? Porque allá en el capítulo 2, junto con Hechos, nos mostró que Moisés sabía que Dios le iba a conceder la libertad a ese pueblo por mano de él. ¿Y por qué seguía dudando, diciéndole así? Exactamente, por eso es Moisés o es el que está adentro. Y si es el que está adentro, ¿qué pasó con lo que sabía el que estaba adentro? Entonces, ¿qué Claro, pasa cuando un creyente cae en pecado? ¿Qué pasa con el conocimiento? lo Se pierde, pierde. se duerme. ¿A dónde regresa? A la A ley. Satanás, No, Ah, no, ¿Ah? no, a la ley. a la A la ley. ley. Sí, a la ley, pero ya está en comunión. Paso de Satanás. No, ya está en No, comunión no. con Dios. Digo que cuando vuelva y se duerme, vuelve al lazo de Satanás. Sí, correcto. O Pero sea, ya libre. con el M aquí ya está libre. Claro. Y ya comienza pues a hablarle y a darle las instrucciones, pero entonces está diciendo, ¿quién soy yo? Y ahora dice, bueno, yo llego allá donde el pueblo y le digo, y le digo que quién me envió. Me van a preguntar que quién me envió. Es decir, en qué condición quedó en cuanto al conocimiento el que está dentro. No tiene conocimiento para mí, si no sabe qué decir. Mateo capítulo 13, o mejor, no, vamos a Isaías. Capítulo 42. Isaías 42. Isaías, no, perdón, no, Isaías, ya le digo, Isaías capítulo 6, versículo, ya les digo, desde el 9. Isaías capítulo 6. El 9, Jairo. Y ya te digo, hemos llegado a Isaías. Desde el versículo vamos a leer desde el versículo 1 para mirar bien el contexto, porque aquí nos va a ampliar en cuanto a la obra de ellos y cómo, digamos, espiritualmente, qué está pasando para ir al pueblo. Del 1 hasta el versículo 10.
Yo, Isaías, vi a Dios sentado en un trono muy alto, y el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías. Vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara y con las otras 2 se cubrían de la cintura para abajo. Con fuerte voz se decían el uno al otro: Santo, santo es él. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo y éste se llenó de humo. Entonces exclamé: ahora sí voy a morir, porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. En este momento, uno de los serafines voló hacia mí. Traía en su mano unas tenazas y en ellas llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar. Con esa brasa me tocó los labios y me dijo: esta brasa ha tocado tus labios. Con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Entonces Dios me dijo: ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no van a entender, y por más que miren, no van a comprender. Confunde la mente de este pueblo, que no pueda ver, ni oír, ni tampoco entender. Así no podrá arrepentirse, y yo no lo perdonaré. Wow. Bueno, entonces, pues el diálogo, bueno, sí, físico está enfocado en Isaías, pero espiritualmente el diálogo y lo que ve, pues es espiritual completamente. Y básicamente, para hacer el paralelo con lo que está pasando entre Dios y Moisés, entre Dios y el que está habitando adentro, dice en el versículo 5, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es decir, situación similar cuando se acerca a esa zarza ardiendo y se cubre los ojos. Porque sí, sale por lo físico eso, pero el que está adentro es el que queda expuesto a esa mirada. Y desde luego se cubre con la finalidad de no morir por ver la cara de Dios. Es decir, en ese aspecto, lo que muere es el alma, o sea, la parte física que es del Hijo de Dios. Y aquí exactamente está pasando lo mismo, diciendo, habitando en medio, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y esa es la condición en la cual está habitando y andando ahí dentro de Isaías, que es un paralelo que nos está haciendo lo mismo habitando y andando el que está dentro de Moisés. Y la manera como, digamos, lo santifica o lo vuelve a la comunión, que dice que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. O sea, lo que leímos en Santiago capítulo 5, 19 y 20, la obra de ellos. Y ahí está la confesión y el regreso a la comunión. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es un diálogo entre ellos. Entonces respondí yo:
heme aquí, envíame a mí. Mm. ¿Y quién es el enviado? Y desde luego, pues, estando en limitación, él oyendo ya ese diálogo porque está en comunión, ¿qué le dice esa ayuda idónea? Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y luego sigamos leyendo del 11 hasta el 13 para mirar entonces esa otra pregunta que hace el que está adentro. Entonces le pregunté, Dios mío, ¿por cuánto tiempo tendré que predicar? Y Dios me respondió, hasta que todas las ciudades sean destruidas y se queden sin habitantes, hasta que en las casas no haya más gente y los campos queden desiertos, hasta que yo mande al pueblo fuera de su tierra y el país queda abandonado. Y si de 100 personas quedan solo 10, hasta esas 10 serán destruidas, quedarán como el tronco de un árbol que recién ha sido cortado, pero unos pocos israelitas quedarán con vida, y de ellos saldrá un pueblo obediente y fiel. Bueno, aquí pues fija un tiempo en el contexto histórico, pero lo que digamos nos compete a lo que estamos hablando es lo que dice el versículo 13. Si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Está hablando el remanente de los que tienen el conocimiento de Dios, que también va a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces, de todas maneras, aunque se exterminen todos, de todas maneras queda esa simiente que sigue reproduciéndose. Pero por la maldad y el pecado de ese pueblo, mire, siempre van a estar en juicio. Ahora, en Mateo capítulo 13, ahora sí, para ver el por qué se pierde, por qué pierde el conocimiento, esa misma simiente, porque, ¿sabe Moisés? Uno, ¿no? Yo perdí todo el conocimiento, pero es ver la condición en la cual queda ese que está andando en limitación, que ni siquiera él queda con la capacidad de decir, yo voy a regresar, yo quiero regresar. Lo que hace es clamar y clamar, porque él no tiene la solución. La solución tiene que venir del Señor para regresarlo a la comunión. Capítulo 13 de Mateo, vamos a leer del versículo 9 al versículo 17. Leo, Por favor. ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Y Jesús les dijo, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más, pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios le hará
que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos, así por más que miren, no verán nada, y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá. Pues no aprendí ni piensa, pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no escuchar. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo lo salvará. Wow. Sigo hasta 17, ¿no? Sí, señor. Pero a ustedes, mis discípulos, Dios los ha bendecido porque ven y escuchan mi mensaje. Muchos profetas y mucha gente buena hubieran querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Tremendo. Entonces, mire la consecuencia que tiene que llevar. Me dice, por favor. ¿Perdón? Otra vez, Gabrielito. Me dice el texto que leyeron ahorita. Mateo. San Mateo, capítulo 13, del versículo 9 al 17. Y se está refiriendo a creyentes. Cuando los creyentes caemos en pecado, entonces dice que dice en esta versión, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, nos llenamos de orgullo. Y ese orgullo, pues, cierra oídos espirituales como consecuencia y los ojos espirituales también, porque se duermen. Y ya no hay entendimiento. Hasta que nuevamente el trabajo de ellos para regresar de nuevo a la comunión. Pero el que está habitando y andando en medio de ese pueblo es el que está en limitación entre ellos y la vida y la historia real es espiritual. No podemos decir es que por Moisés es el que no sabe, pero el de adentro sí, absolutamente no. Que eso me parece, pero es decir, no se puede como considerar o pensar cómo es posible que no es gente que está participando del evangelio, viviéndolo en carne propia a través de cada hijo de Dios en la humanidad. Fuera de eso, como más vituperio. No, ¿cómo se llama? Es decir, es muy fuerte lo que el daño que se le causa cuando yo me regreso al pecado. El poco conocimiento que tiene ese justo también lo pierde todo. Exacto. Ahora, qué cosa, ¿no? Qué cosa impresionante lo que dijo Gustavo, porque ese justo que con uno lo pierde, pero tal vez con otro no lo pierde, está despierto ahí, porque es individual. Y eso lo vimos con Abraham y Sara. Sara estaba el justo ahí, al él, uno adentro, que ese justo está en esos dos, pero uno está alineado bajo la ley con la ley del amor y el otro está bajo la ley. O sea que el justo, si cuando vuelvo al pecado, que tenemos pregunta con eso, Jairo, porque en decir que Dios, el justo se duerme, hablando ahora de Moisés, se durmió el justo, pero cuando vuelvo yo a la humanidad o al lazo, porque no quiero creer,
se puede decir también que porque lo estoy interpretando a mi manera y o sea que ahí estoy, no hay revelación, porque lo estoy interpretando a mi manera y estoy convencido que así es. Y ahí sigo en esa ley, haciendo, creyendo que le estoy agradando al Señor. Ese cuando el justo duerme en mí y no le creo, no es que estoy durmiendo, no entiendo, ay de mí, que no entiendo, porque está el justo dormido. No, estoy en mi hacer, en mi orgullo, en como yo interpreto ese pasaje o como yo lo interpreto, y ahí estoy confiando en mí. Y si alguien me diga a mí, bueno, Roberto, está justo durmiendo, ¿no? Bueno, eso es personal, ¿no? Pero yo lo veo así, porque cuando de decir yo que el justo está durmiendo es que no le estoy creyendo. Y ahí no va a haber revelación, pero creo que va a haber, o sea, en esa interpretación mía, creo que estoy conociendo. Y no es así. Tú mismo me comentabas y me participabas sobre que cuando tú estabas en la iglesia, igual que yo estaba convencido que eso es lo perfecto, es decir, nadie me sacaba de ahí porque esa es la verdad plena. Las otras iglesias no, y defendía la doctrina fundamental, la sana doctrina, convencido completamente. Es igual. Wow. Porque el pecado, es decir, de una vez hay una separación. Y no solamente, digamos, la separación que se duerme el Espíritu de Dios o el que está andando en imitación y se lleva el Espíritu del Hijo de Dios porque es una fusión con ese Espíritu y retoma ese alma y esa alma ya está convertida, es decir, pero regresa nuevamente a la ley y sujetado por Satanás para hacer la voluntad de Satanás. Es horrible, pero esa decisión de ese hijo de Dios, pues como hay una relación, afecta al que está adentro. Y desde luego ya vimos con Lot, como dice que este justo, dice que se afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo todas esas barbaridades, porque por la humanidad entra eso y afecta al justo, porque está pasando, está afectado. Sí, uno dice que se duerme, pero entonces la situación, como está dormido, no le pasa nada, absolutamente. El dormir significa separación de la comunión. Wow. Pero sigue recibiendo absolutamente todo. De hecho, con los hijos de desobediencia en el diluvio, no se arrepintieron esos hijos de Dios, entonces muerte física. Eso es lo que nos habla de la comunión. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 14. 1 Corintios capítulo 11, 27, perdón, al 34. Estoy diciendo que al 14. Al 34, 27 al 34. El micrófono, Dorita.
No, le pregunto si lo lee Robert. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no creen en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su propia casa. Así Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las reuniones. En cuanto a las otras preguntas que me hicieron, ya les daré instrucciones cuando vaya a visitarlos. Para entender el contexto espiritual de que está hablando ahí, en el capítulo 10, vamos a leer del 14 al 22, para que Dios nos enfoque en lo espiritual, porque si está hablando de la Santa Cena, pero ¿qué significado tiene esa Santa Cena espiritualmente? 10, ¿cuánto? 14 al 22. ¿Alguien más quiere leer? No, seguí. Por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Ustedes son personas inteligentes y estoy seguro de que me entienden. En la cena del Señor Jesucristo, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos todo del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque comemos de un solo pan. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, los que comen la carne de los animales que se sacrifican en el altar del templo participan de ellos con Dios y con los que toman parte en el sacrificio. Eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran o en los alimentos que se les ofrecen. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. Bueno, en esta versión, en el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de la comunión espiritualmente. De ellos. Entre ellos absolutamente, y obviamente por participación al Hijo de Dios. Entonces, cuando se peca, ¿no? Cualquier pecado, pues hay una separación de la comunión. Y al quedar separado de esa comunión, pues el Hijo de Dios regresa a la humanidad y todo lo que hace es
es para los demonios, porque queda enlazado por Satanás. Wow. Y por eso lo ilustra con la Santa Cena, porque obviamente es el cuerpo espiritual y la sangre espiritual de Cristo. Y ahí es donde está esa, digamos, como el centro de la redención, que es el Evangelio, el cuerpo espiritual y la sangre espiritual del Señor Jesucristo, que es el que regresa la comunión a ellos y une al creyente por creer en el Evangelio con un espíritu nuevo. Y cuando existe pecado, regresando al capítulo 11, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, ese es el pecado que se le participa al que está habitando en limitación ahí adentro. Y la solución para regresar a esa comunión, pues es la prueba que hace el de adentro, ¿no? No, el pecado entra así de afuera hacia adentro. Porque en Moisés, ¿cómo entró el pecado? Dios le coloca esa orden a la ayuda idónea. La ayuda idónea le dice al que está adentro, visite a sus hermanos. Y se lo participa al Hijo de Dios, Moisés. Él sale. Pero dice que cuando ve que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos, esa mirada física está en los sentidos y ahí ya Satanás lo desvió e inmediatamente toma absolutamente todo lo que sabe que él va a ser el libertador y toma las cosas en su mano, ya por la ley. Y ahí pues ya pecó, con la sola intención, cuando dice que va a hacer el reclamo o coge a ese egipcio y coge el juicio en sus manos, y premeditadamente Moisés, el Hijo de Dios, está pensando, ellos se van a dar cuenta que yo soy el libertador, porque le estoy dando muerte a este egipcio. Y dice Dios, pero el pueblo no lo entendió. Es decir, entre ellos mismos, el pueblo, ellos no lo entendieron porque no es la manera de Dios. Y ahí, sin comunión. ¿Y qué pasa si no está en comunión el creyente? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, para regresar a la comunión. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, Moisés queda en doble juicio, porque mata y ya merece la muerte. Y fuera de eso, huye. Qué cosa, ¿no? Y lleva en participación a ese justo en limitación en sus espaldas, porque ya la humanidad es la que está realizando todas las cosas. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aunque se expresa y lo entendemos por lo físico, la enfermedad es espiritual, la debilidad es espiritual y la dormida es espiritual. Realizándose esa dormida, si no regresa a la comunión, a muerte física. Pero esa dormida es cuando se está en pecado y se duerme, es el espíritu. Pero entonces hay una debilidad y hay una enfermedad. ¿Y en qué consiste esa enfermedad? Sí. En 1 Corintios, ahí mismo en ese libro, pero en el capítulo 3, del 1 al 3.
Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaron a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos de unos a los otros y se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y otro contesta yo soy seguidor de Apolo, Hasta ahí. hasta ahí. Bueno, y ahí está el dibujo de Moisés. Tanto que llega ya Madián y se agarra a pelear con otros, haciendo justicia en sus manos. Y el Espíritu de Dios está diciendo aquí que en esa condición es lechecita. Wow. Es decir, por la palabra que está dentro de ese que están dando en limitación. Y no se puede dar comida más sólida. Porque, ¿cuál es el obstáculo? En el versículo 3, sois carnales, o sea, sois humanos, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Ahí está, un creyente, cuando está en peleas y toda esa cantidad de situaciones, es muestra que está en la ley y está andando como hombre. Pero ese creyente está convencido de que está bien y puede estar enseñando, conociendo a Dios. Porque en mi experiencia personal, Dios me ha mostrado eso y desde luego Dios es el único que puede corregir, el único que puede exhortar, el único que puede llevar a la persona a la comunión o darle juicio. Pero me ha dejado ver a hermanos que han tomado el discipulado y realmente se han salido. Y piensan que saben, es que es lo más, y no se puede ir a aclararles absolutamente nada, nada, porque es así como ellos dicen, y antes dan cátedra y todas esas cantidad de cosas y critican a los otros que están estudiando que lo están haciendo mal. Así es de que esa enfermedad, Es verdad. esa debilidad y ese dormir es completamente espiritual. Y en Hebreos capítulo 5, Qué cosa, ¿no? Porque si yo me enfocara en la humanidad de lo que hizo Moisés, lo felicito, porque lo veo como que, bueno, él estaba defendiendo su pueblo, él estaba defendiendo a un hermano, él lo protegió, pero eso correcto, no es así. correcto, Y convencido que es así. exacto. Sí, una pregunta, el pasaje que acaban de compartir, ¿cuál era? Que no lo anoté. Primera de Ah, Corintios 3, Primera de de 1 al Corintios, 3, capítulo 3, del 1 al 4, creo. perfecto, gracias. Ahora vamos a Hebreos 5. Listo. Del 11 al 14. Jairo, después que sigan leyendo Éxodo, porque me pasé al celular porque me quedé sin batería en la tablet. Listo, listo. Hay mucho más que decir acerca de este asunto. Hebreos Pero 5, ¿de cuánto? ¿De qué pasaje? Hebreos 5, del 11 a 14. Gracias, perdón, que interrumpo. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todos, porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, voy a cambiarlo, haber creído en el evangelio, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique
las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Wow, así es. Bueno, Qué hermoso, qué hermoso. ok. Entonces, ahí está la debilidad. El oído espiritual se cierra porque ya no entra la palabra de Dios, no se entiende, no hay revelación. Y ahora del 6, del 1 al 8, Robertito. ¿Estoy leyendo bien? Perfecto. Perfecto. No. Ahora, Tiene que Hebreos haber- 5 de vuelta. Hebreos 6, el Ahora siguiente 6. capítulo. Ok. Del 1 al versículo 8. Oh, Se asusta. por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así nos lo permite. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Qué horror. Sí, es una verdad muy fuerte. Es decir, Muy fuerte. la revelación es espiritual. Wow. Obviamente que es imposible volver a crucificar a Jesús. Imposible. Claro. Aquí en esta versión dice, porque es imposible en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Wow. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios en la comunión. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Bueno, mis hermanos, vamos a Éxodo 3 y creo que vamos a dejar ahí en el versículo 13, que apenas lo leímos, al 15, para retomar ahí en el 13 y continuar la próxima clase. Y compartamos, por favor. Bueno, para mí es muy fuerte, fuertísimo, ¿no? Estas revelaciones. Y
cada vez entiendo que nosotros no servimos para nada, no. Estamos porque Dios quiere que estemos, pero si no tenemos ese alineamiento con Dios, no nos sirve de nada, porque no servimos para nada, más que para tener malos pensamientos, hacer daño, tener maldad. Entonces, lo único en lo que yo siento que me voy a salvar, o que estoy salva, sí, desde el momento que Dios me eligió, es creer en Él hasta mi muerte. Es lo único, porque el único que tengo es Dios. No hay otra opción, no hay otra cosa, porque ese es el placer más hermoso que uno tiene. El pensamiento con Él, el diálogo con Él, el estar con Él, en creer en Él, en no sentir miedo, en tener paz. Bueno, todo eso me lo transmite Dios. Para mí, estoy feliz por eso. Hermoso, Dorita. Hermoso. Gracias. Para mí es impresionante cómo la humanidad, ¿sí? Está en contra de Dios en todo. Y esa es la lucha que tiene Dios mismo, ¿no es cierto? Pelear constantemente con nosotros, que queremos volver a la ley, que nos hace bien, que justificamos todo, pero somos esclavos. Pero cuando Dios nos da ese corazón nuevo, ¿sí? Esos nuevos pensamientos que ya no son nuestros, sino el Espíritu Santo en nuestros casos, Él se ve afectado si yo incurro en un pecado. Y si prosigo no creyéndole, o sea, pecando por mi humanidad, engrosando mi corazón, dice, ¿en dónde que estaba? ¿Dónde era que hablaba en Mateo, sí? Capítulo 13. Que ese es el orgullo humano, ¿no es cierto? El justo se ve afectado porque no recibe revelación, y lo poco que conocía y tenía en esa limitación de Dios, lo va perdiendo, hasta llegar de vuelta a los principios básicos que tiene que volver a aprender. Y ese proceder es entre ellos. ¿Qué es lo que le afecta a Dios? El pecado de la humanidad. Y lo afecta ¿en qué manera? Que ese justo, que es el que tiene que hacer la obra, es como volver a empezar. Ya deberían ser maestros, ¿no es cierto? Tener millones de revelaciones y no tienen nada. ¿Por qué? Por nosotros, por la humanidad, que se opone, que vive oponiéndose. Y no te la manda a contar, o sea, la está viviendo él mismo. Él mismo está, ¿cómo se llama? Pasando estas obras. No se la contó nadie, ni se la va a contar nadie, él mismo la está pasando. Y es increíble ver esto, que cuando la vimos por primera vez veíamos toda la humanidad, ¿no? Y no, la humanidad acá no está. La humanidad es para que ellos transiten todas estas obras y la oposición que tiene, como que no es algo fácil, y que el que está habitando y andando crea y tenga fe, pero no es nuestra. Nosotros estamos justamente para oponernos a eso. Pero lo más hermoso y gratificante es que cuando Él hace su obra, que obviamente la humanidad no la puede ni adelantar ni retrasar, la obra se va a hacer igual, porque ya están hechas allá en los primeros días. Pero es gratificante ver, porque
nos bendice, ¿no es cierto? En todo lo que estamos viviendo hoy en día, nos bendice con esa obra, porque somos bendecidos. Y esa bendición se manifiesta por lo físico. En nuestra mente también se manifiesta. En nuestro corazón, todo uno estando en esta alineación con Dios, nos bendice constantemente y nos deja tranquilos, en paz. No sé, es hermoso. Pero lo que sí Dios me resalta es que la humanidad se va a oponer siempre. Y lo hacemos, es así, la obra es así, y es perfecta. Y ahí, bueno, no sé, son muchas palabras para expresar toda la sabiduría de Dios y su obra maravillosa. No tengo palabras, quiero expresarlo y no me salen, no me salen las palabras, pero es hermoso viendo la obra de él, que todo está en todo Dios, no hay nada que se escape a Dios, y bueno, y eso es muy gratificante que me lo revele así, ¿no? Yo le doy gracias a Dios que esta Dorita, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Gracias. le doy gracias a Dios que la limitación de Dios es parte de su diseño, porque en Dios no hay limitación. Él lo llena todo, Él lo sabe todo, Él lo planeó todo y Él lo hace todo. Y la limitación es parte de ese diseño para enseñar, pero para él primero. Y en esa participación nos da el privilegio de poder conocerlo. Por participación, porque lo único que se conoce son ellos. El único que puede conocer la mente de Dios es el Espíritu de Dios. Y nos participa ese conocimiento. Y le doy gracias a Dios que hoy es el día de la salvación. Y aunque fue tan fuerte lo que Dios nos enseñó hoy, pero hoy es el día de la salvación. No dice que ayer fue o hace 2000 años o mañana. Hoy es el día de la salvación. O sea que me da esperanza, me da, levanto los ojos arriba físicamente bajo la ley, mirando arriba. Mirando que son ellos que lo cumplan perfecto. Él se destruye, Él lo destruye, Él se ofrece. Y iba a decir, y lo hizo todo por salvarnos, pero tampoco, lo hizo todo por Él y para Él y por medio de Él. Y es maravilloso, como dice Gustavo, es tan maravilloso esa verdad. Y estoy contento, estoy feliz porque sabiendo que son ellos, porque si no me entra el terror que hay que hacer, tengo que alinearme, tengo que creerle, tengo que creer. No, eso es esclavitud, eso me esclaviza. Y en ver que Dios nos está enseñando y lo hace tan perfecto y lo hace con ternura y con amor, con Él mismo, y ahí descanso, porque Él quiere que lo conozcamos. Y Él es que se conoce, Él se conoce, Él mismo. Y Él nos participa esa revelación, Él nos participa ese entendimiento, ese oído, el que tenga oído que oigan. Eso es todo de Él. Y le doy gracias a Dios que lo hizo y le quedó perfecto. Y como Él mismo dijo, eh, eh, ¿cuál es la palabra en la cruz cuando Él dijo que todo se acabó, culminó? No me acuerdo muy bien. Consumido es, ¿no? Y nada, es una maravilla, que hoy es el día de la salvación. O sea, es hoy, no ayer, hoy puedo comenzar de nuevo y Él me invita para creerle. Él me busca y me invita y le doy gracias a Dios y por ustedes también, que estamos Gracias. juntos en este idioma espiritual que nos está enseñando
Y es un privilegio que podemos estar juntos así, conociéndolo espiritualmente, y es algo maravilloso para mí. Que le puedo hablar a Dora, a Dorita, o a Gustavo, a Lucía, o a Fecho, o a Jairo, y que podemos hablar algo que no entendemos, que cuando Jairo me dice algo, o Gustavo, puedo decir, entiendo lo que quiere decir, porque es una ayuda de ellos, y eso es maravilloso, maravilloso. Qué hermoso, hermosísimo. Bueno, que Ay, tengo que... tengo. Aló, ¿Quién va a hablar? No, tranquilo, hable que yo ahorita hablo, tranquilo. tranquilo. Ay, ya se me fue. ¿Me escucha? Sí. Dale, Sí. dale. Bueno. Dale. Que pues a mí me llegó mucho esto, que la esclavitud real es la que está dentro de cada hijo de Dios. Ese espíritu, que es ese espíritu dormido. La decisión del hijo de Dios lo afecta y lo aflige más que el pecado. El clamor, ay, no sé, estoy tan enredada, que el clamor del justo, ¿cierto? Por lo que yo estoy o que estamos en esa esclavitud, y cómo él toma esa decisión, Dios va tomando esa decisión, tomó la decisión de descender para sacarme a mí, o es sacarse él mismo de esa esclavitud. Bueno, y la debilidad, que cuando ya no me entra la palabra de Dios, entonces ahí estoy ya muy débil. Y también lo que más, pues, lo último que fue que si dejamos de creer en Cristo, ya no volveremos a Dios. Ahí, eso ahí sí fue A la como esa comunión. estocada que le dan a los toros, que es la última, de verdad. Y así queda uno, que de verdad le abre a uno aquí todo ese espíritu para entender que si estamos aquí estudiando, pues de verdad que no volvamos pues a retroceder, a pedirle mucho al Padre, a esa ayuda idónea, que no volvamos a retroceder. Ajá. Bueno, eso fue lo que me llegó a mí hoy. Muchas completo, gracias. muy completo. Hermoso, Lucía, A hermoso, todos me encantó. ustedes, muchas gracias, porque igual aquí todos estamos aprendiendo. Amén. Así es. Así es. Amén. Dale, Galelo. Yo veo es que estar uno separado de Dios es terrible, porque siendo uno hijo de Él y volver atrás, es peor que un incrédulo realmente. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque mantiene conectados a Él, y Él es el que nos enseña cómo debemos crecer en Él y cómo manera de Él. Y le doy gracias a Dios porque hoy me da para seguir adelante con Él. Hermoso. Bien, Galelito, gracias. Perchito. Bueno, yo hoy paso, Airito. Simplemente me encanta pues todo lo que han compartido los compañeros de la clase. Y me da muy duro saber lo que ese justo sufre y aflige, y se aflige por las decisiones erróneas o por la separación de los hijos de Dios. Me parece muy,
muy tenaz eso. Eso siempre me ha impactado mucho a mí. Y sí, pues necesariamente, como nos ha enseñado, pues nos han manifestado en otras clases, es ese ejercicio de los sentidos, que también es de ellos, pero que me participan a mí, que me tienen ahí. Es un aliento grande. En fin, muchísimas gracias a Dios, gracias Jairito. Un abrazo para todos. Amén. Un Gracias, abrazo. Fercito. Gracias. Gracias, Fer. Gracias, Fer. ¿Y Cadil, qué aprendiste? ¿Algo, Cadil? ¿Dices algo? ¿O calladito? Bueno, calladito. Bueno, pues gracias al Señor. Dura la palabra, pero pienso que es una exhortación hermosa. Obviamente que es, como dijo Robert, lo lleva uno a la humanidad y es como un miedo y como, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo no voy a caer, cosas de esas así, pero estamos en las manos de Él y él conoce y todo así es gracia de Él, absolutamente la pura gracia de Él. El poder permanecer, el poder estar juntos, el poder estudiar su palabra y que eso vaya creciendo en cada uno de nosotros y se guarde Él de nuestras soberbias y que tenga misericordia de Él en todas las cosas, porque realmente sí estamos en esa cuerda floja. Muchas gracias. Feliz fin de semana y la otra semana Jairito, nos vemos o el domingo. Que estén muy bien. Buenas noches. así sea. Feliz noche. Abrazos, saludos. Feliz noche a todos. Gracias. Chao, Dorita. Chao. Un besito. Chao a todos. Chao, chao. Chao.